Mi nombre es Sandra Patricia Sanabria, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy compartiré algunas reflexiones realizadas a través del curso Bases Epistemológicas en la Educación. A continuación, analizaremos el papel que desempeña la epistemología en la educación, teniendo en cuenta que esta reflexión constante le permite al docente un logro de habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. El estudio de las teorías del conocimiento y las etapas del conocimiento epistemológico son herramientas que permiten analizar el avance de la ciencia y la educación a través del desarrollo humano y las necesidades existentes en cada época, convirtiendo la práctica docente en reflexiva, innovadora y constructivista. El conocer la historia y la evolución de las teorías epistemológicas invitan al docente a ser un docente investigador e innovador en la construcción del conocimiento y que no sea un simple transmisor de información, siendo crítico con su propio saber, adaptando la enseñanza al contexto globalizado y que el aprendizaje sea un proceso de construcción social, así como lo plantea Vygotsky, donde sostiene que el conocimiento no es un proceso individual, sino que produce mediante la interacción social el uso de herramientas culturales como el lenguaje. Bajo esta perspectiva, el educador actúa como un mediador que guía al estudiante hacia los niveles de pensamiento más complejos. Las escuelas filosóficas nos invitan a reconocer que toda acción humana está fundamentada en una premisa filosófica, seamos conscientes de ello o no. Por tanto, el estudio de estas escuelas es indispensable, no solo para reconocer el pasado, sino para desarrollar un pensamiento crítico que nos permita navegar la complejidad del mundo moderno. A diferencia de otras posturas que solo pretendían descifrar el mundo, la epistemología crítica apunta a que el saber es una herramienta de transformación social y política, proponiendo una mirada epistemológica que no busque comprender el mundo sino transformarlo. La epistemología crítica, según Gallegos y Rosales, se define como un proceso político y social de resistencia que trasciende la teoría del conocimiento. Se concluye que esta perspectiva requiere abandonar el positivismo para adoptar un enfoque emancipador y reflexivo, donde el sujeto actúa como un protagonista de la transformación de la realidad y la construcción del saber. Por ello, la relación entre la epistemología y la educación no es una coincidencia teórica, sino la base fundamental sobre la cual se construye el pensamiento crítico. Mientras la educación busca la formación integral del individuo, la epistemología se encarga de cuestionar cómo se produce, se valida y se transmite ese conocimiento. En ese sentido, educar no puede limitarse a la transformación de datos aislados, debe ser un proceso de indagación sobre la naturaleza misma del saber. Desde esta perspectiva, el docente desarrolla el pensamiento crítico y autónomo a través de la creación de un clima de confianza donde los estudiantes no sientan temor a equivocarse y donde equivocarse haga parte del aprendizaje. Proporcionar autonomía a los estudiantes donde a través de la curiosidad investigue, analice y tome decisiones construyendo su propio aprendizaje, y el uso de preguntas abiertas que desafíen a los estudiantes a justificar sus respuestas, a analizar fuentes y reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento. La epistemología se esfuerza por identificar las raíces estructurales de los desafíos socioeconómicos y culturales que impactan el sistema educativo en ese entorno caracterizado por la flexibilidad y la inclusión de tecnologías. La educación se adapta a los cambios socioeconómicos, políticos y culturales para satisfacer las demandas de diferentes grupos poblacionales. Es así que aporta perspectivas innovadoras y transformadoras para abordar los retos educativos desde su origen, promoviendo la equidad y la inclusión para todos los estudiantes. En consecuencia, el estudio que se desarrolló en el curso permitió analizar la relación entre filosofía y la educación es fundamental para comprender y transformar los procesos educativos. La filosofía, por su parte, brinda los elementos que posteriormente orientan a la educación, mientras que la epistemología permite comprender cómo se construye el conocimiento dentro de ese proceso. La epistemología es clave en la transformación docente, la investigación educativa y la innovación pedagógica. En consecuencia, el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo se convierte en un objetivo central de la educación contemporánea que busca comprender los métodos y criterios que hacen que un dato sea confiable, promoviendo así la autonomía integral. Los retos de la educación de hoy exigen una validación constante de los enfoques epistemológicos. Su contextualización permitirá construir una educación más inclusiva, reflexiva y adaptada a las necesidades y desafíos que se presentan en la realidad del aula. Finalmente, el docente como pedagogo debe asumir en su práctica una reflexión constante sobre lo que enseña, cómo y por qué es importante en el proceso de enseñanza. Por lo anterior, la formación docente debe caracterizarse por enfocar dinámicas en capacidades intelectuales que lleven al maestro a realizar todo un proceso de análisis que le permita transformar su pedagogía, fortaleciendo el pensamiento crítico y adaptando la educación a las necesidades de los diversos contextos. Muchas gracias por su atención.